Por lo tanto, el capitalismo dice, ¿sabes qué? No te doy nada. ¿Sabes qué? Velas como tú puedes, ¿no? Y es ahí donde la persona, los mercados comienzan a emerger. Y esto es una política de mediano y de largo plazo. Y esto lo aplicó Margaret Thatcher. En 1981, la administración de Estados Unidos a cargo del señor Reagan, Ronald Reagan, comienza a aplicar lo que se había atrevido a hacer Margaret Thatcher. O sea, presidentes como Truman, por ejemplo, que tenían la opción de poder entrar al capitalismo neto, que era lo que se tenía que hacer, no tuvo el valor suficiente, el coraje suficiente, y lo hizo una mujer. Pero digamos que esto fue como que muy famoso. Pero hay una persona, un gobernante que lo hizo antes, y esto fue en Alemania. Después de la Segunda Guerra Mundial, obviamente Alemania se repartieron las personas que ganaron. Hitler había atacado Rusia, entonces Rusia terminó formando parte del equipo ganador. Entonces se repartió Estados Unidos, Inglaterra, se repartió Francia, si no me equivoco, la Alemania occidental, y la Alemania oriental quedó a cargo de Estados Unidos. Obviamente ahí se gesta el famoso muro de Berlín, ¿verdad? Y todos sabemos que en el occidente había muchísima riqueza, muchísima bonanza. Termina la guerra, esto es 1945, hemos retrocedido un poco. Llega un encargado de la economía, el cual se llama Ludwig Erhard, o algo así, porque es alemán. Propuso sacar todos los subsidios. Y recuerda que en el 45 y 46 Estados Unidos era capitalista, pero era capitalismo keynesiano. Significa que el Estado tenía que intervenir. Y después de la guerra, Alemania quedó muy devastada, incluso en Alemania occidental. El marco alemán, o sea, le cambiaron de moneda incluso, y eso no sirvió de nada en la economía. La gente, en lugar de fumarse los cigarrillos, lo usaba de dinero, y los billetes gruesos, por así decirlo, era el trago, el coñac, ¿no? La gente pagaba con su coñac, pagaba con su cigarro, y ese era el dinero. Entonces entra el señor Erhard, no sé cómo se pronuncie, y quita todos los subsidios. O sea, hace lo que dice Camino de Servidumbre, porque tenía la escuela del señor Hayek. Pero obviamente en ese entonces nadie quería hacer caso a Alemania, porque Alemania era el lado perdedor. ¿Me dejo entender? Si hubieran visto antes el señor Truman, que era presidente en ese entonces de Estados Unidos, por favor, hubiéramos avanzado muchísimo más. Pero no le hicieron caso porque estaba dentro de Alemania. Fue la señora Margaret Thatcher que lo hizo abierto para todo el mundo. Luego se copió Estados Unidos, y luego se copió pues, la mayoría de países del mundo, ¿no? Pero así solucionamos el problema de la estanflación, gracias a que liberamos el mercado, ¿no? Y es ahí donde el señor Hayek recibe el premio Nobel de Economía en el 74. Incluso del 74 al 79 son 5 añazos de pobreza, de muchos problemas a nivel mundial, pero nadie tenía el coraje de poder liberar la economía. Esta es una historia más o menos de la lucha sobre las ideologías económicas en el mundo. Y nos hemos dado cuenta, ¿verdad?, de cómo el socialismo tomó fuerza con el comunismo en Rusia. Y esta parte se me olvidó decirlo, ¿no? Rusia, como siempre, sacaba a sus grandes soldaditos, decía que era una potencia mundial, pero ya no podía más. Hasta que ocurrió la famosa perestroika. Esto fue a cargo del señor... Disculpen el plagio, es Mikhail Gorbachev. ¿Ok? Él decidió hacer la famosa perestroika. ¿Sabes qué? Ya no somos socialistas. Y déjame decirte que, bueno, Rusia financiaba países como Cuba y varios países que están alrededor, ¿no? Desde el punto de vista geográfico. Todos ellos dijeron, ¿sabes qué? Nos pasamos al capitalismo, ¿no? Por ahí hubo siempre un Fidel Castro que se quedó con el comunismo, y ya sabemos cómo es Cuba ahorita, ¿verdad? Ya además está decirlo, mejor pongo imágenes. Son lamentables estas imágenes, pero la verdad es que esto no es algo nuevo. No es algo nuevo. Esto siempre se repite porque la historia son ciclos económicos, ciclos históricos, ¿verdad? Yo recuerdo que en el colegio se puso de moda un peinadito así y nos criticaban, y vino un profesor y nos mostró una foto de los años 30 donde también estaba de moda, ¿no? Entonces todo se repite. Y en el 1985 en Perú, el señor Alan García, con tan solo 35 años, toma el poder
y hace una porquería de país. Déjame decirte que nos ha tomado más de 20, 30 años poder recuperar lo que teníamos antes del señor Alan García. ¿Y qué hizo el señor Alan García? Justamente lo que quiere hacer el señor Pedro Castillo: estatizar la banca. Quiere que las empresas, casi toda su ganancia, o prácticamente toda su ganancia, no sea para ellos, sino sea para el Estado o para las personas que viven en ese lugar, ¿verdad? Entonces el empresario no tiene incentivo de trabajar. ¿Qué va a hacer? Se va a ir del país, ¿verdad? Y no todas las personas tenemos capacidad para poder dar empleo, me dejo entender. Por eso, quieras o no, te parezca o no, te has preguntado de ti qué sería, porque todos hemos trabajado para alguien en algún momento. Yo he trabajado para alguien en algún momento. Y si no hubiera habido esa persona para quien yo vaya a trabajar, yo me hubiera muerto de hambre porque no tenía las capacidades de poder darme trabajo. ¿Me dejo entender? Entonces, el señor Pedro Castillo quiere aplicar lo mismo que ha aplicado Nicolás Maduro, que ha aplicado Fidel Castro, que aplicaron Lenin, Stalin. Y finalmente, no hay ningún país que lo haya aplicado de manera correcta. Por el contrario, los países que lo han aplicado tarde o temprano, pero eso sí, con muchas muertes en su conciencia y en sus manos, ¿verdad?, han tenido que pasarse al capitalismo. No solamente fregaron la economía en el Perú en el 1985, el terrorismo creció, Sendero Luminoso se creció, la organización criminal, justamente en la época de los 1985. No solamente se trata de un factor económico, se trata de un factor cultural, social, personas oprimidas, porque el hambre de verdad nos oprime. La persona que nunca pensó matar, ahora mata. La persona que nunca pensó quitarle la vida a su hermano por comida, ahora lo hace. Y eso es lo que hace realmente el comunismo. Esto es el comunismo. Hay muchos más ejemplos en países donde se ha tratado de aplicar un socialismo radical que es comunismo, y en todos han fracasado. Ahora, ¿qué nos hace creer que el señor Pedro Castillo y su administración vaya a ser el primer caso en la historia de la humanidad en que puede ejercer un comunismo y que salga bien, y que no termine en muertes ni en hambrunas? ¿Qué nos hace creer? Digo yo, porque incluso personas que han aplicado el comunismo creo que son más inteligentes, eso es a juicio personal, que el señor Pedro Castillo, donde en varias entrevistas se le ha preguntado por cuestiones elementales y ni siquiera sabe esas respuestas. Decidan ustedes, esta hasta el momento ha sido una información neutral, hasta lo último que he dicho, neutral, porque esto es lo que ha pasado con el comunismo. Y tú puedes decidir qué hacer con el odio que tenemos hacia Keiko y Fujimori, porque también ha hecho mucho daño al país, pero también sabemos lo que ha hecho el comunismo. Si quieres que haga un video exactamente sobre el fujimorismo en el país, déjame unos comentarios aquí abajo, que con gusto lo hago porque me encanta la historia. Y como te prometí al inicio de este video, ya sabes todo lo que sucede con el comunismo, lo que ha hecho el capitalismo, quién rige la economía del mundo, ¿verdad? Los capitalismos. Mirad, Singapur, Hong Kong, países capitalistas, qué bonito se ve, qué gran crecimiento hay, el famoso sueño americano. Hay mucho que hablar alrededor del tema, pero mi postura personal es Keiko Fujimori, porque es el mal menor. Y lamentablemente, pues qué pena que tengamos que decidir nuevamente, como siempre, el mal menor. Pero es lo que hay. Porque el comunismo, no quiero que mis hijos crezcan con coches bombas, porque el comunismo genera terrorismo también. El comunismo, aparte de la hambruna, del frío, ¿qué es lo que hacen? Luego tiene que entrar un gobierno militar, ¿verdad? Como en el caso de Bolivia, y los militares pues no estábamos preparados, ¿verdad?, para dirigir un país. Y resulta que en el intento de hacer las cosas bien, como fue en Bolivia, privatizamos todo, hasta privatizaron el agua. O sea, si tú salías a tu casa y llovía, o sea, eso era un delito, hermano. Era un delito porque el agua estaba privatizada, porque a veces no sabemos cómo hacer las cosas. Es mejor dejarlo en manos de las personas que tienen la intención, pero que también tienen la capacidad de poder dirigir un país. Nuevamente, el voto es personal, puedes votar por quien tú desees, te di mi opinión personal y te insto, sobre todo, a que no votemos con rencor. Votemos pensando en el bienestar, no de nuestra conciencia y nuestra cólera, en el bienestar de nuestros hijos y de nosotros mismos también, de nuestra familia y de nuestros descendientes. Hasta un próximo video.